Hola, nosotros somos el grupo conformado por Sebastián Aparicio, Vladimir Orozco, María Camila Varela y Valentín Hidalgo. Para el día de hoy realizamos un mandala enfocado sobre el problema de la educación en Colombia. Y nos enfocamos en 4 niveles, que son la estructura, la competencia, la calidad y la desigualdad de la educación. Bueno, les vamos a hacer un vago recuento sobre lo que es nuestra problemática. Nosotros enfocamos la educación viéndola desde el punto pues de los diferentes niveles, especialmente pues cómo nosotros como estudiantes reaccionamos frente a los problemas las problemáticas que tiene la educación. Digamos, cómo nosotros vemos que la educación es como una obligación para nosotros poder tener un sustento a largo plazo. Esto quiere decir pues que vemos todos los diferentes factores que influyen a la educación y que hacen que pues, esta tiene obviamente unas ventajas y unas desventajas. Entonces, cómo esas desventajas nos repercuten a nosotros en nuestra formación profesional, en nuestra formación como estudiantes, o simplemente miden la educación como una competencia entre diferentes entidades pues, que nos brindan el servicio, o también como una desigualdad económica o una segmentación del sistema educativo en Colombia. Entonces, la segmentación de lo privado y lo público. Entonces, quisimos integrar todas estas problemáticas específicas y cómo afectan todo el sistema educativo y cómo nos vemos afectados nosotros como estudiantes. Bueno, ese es nuestro mandala. En él podemos contar nuestro tema en el centro y ahí partimos con los siguientes niveles. Entonces, el nivel más adyacente al centro elegimos ese nivel el nivel estructural, y para nosotros los problemas que presentaba la educación en cuanto a la estructura tienen que ver primero con el igualitarismo. Entonces, ¿qué es lo que nos referimos con el igualitarismo? Es que el sistema educativo está tratando de enseñarnos como si todos tuviéramos las mismas actitudes y las mismas capacidades, y nos trata como de unificar a nosotros los estudiantes, por así decirlo, bajo un mismo prototipo. Entonces, que vemos el igualitarismo, podemos ver las formas de aprendizaje. Hay diferentes formas de aprendizaje, ya puede ser cognitiva, visual, auditiva, y la educación debería tener en cuenta cada uno de estos aspectos para poder que el aprendizaje sea mucho mejor. También podemos ver cómo el igualitarismo también tiene que ver con las capacidades individuales. Básicamente lo que está haciendo el sistema educativo con nosotros es especializarnos y centrarnos en ciertas áreas que no necesariamente son en las que nosotros somos más fuertes, porque como sabemos todas las personas somos diferentes y tenemos nuestras propias como ventajas, o por llamarlo así, talentos. Entonces, otro de los pilares que vemos es la obligación. Vemos muchas veces las personas, y sobre todo la sociedad en la que vivimos, hacen ver a la educación como una especie de obligación, sobre todo para la subsistencia. Entonces, muchas personas, ¿cómo se dice? Se acercan a la educación para lo ven como el único método que tienen para conseguir dinero o como para tener algún futuro, sin olvidarse que, por ejemplo, muchas de las personas pues más exitosas en este momento o dejaron la universidad o no tuvieron ningún grado de educación. También vemos el sistema de evaluación de la educación, y esto en cuanto, primero que todo, a la medición, como ellos intentan medir el conocimiento. Y eso es un aspecto demasiado difícil, no solo en tanto a que tener un buen estándar de cómo medir el conocimiento es difícil, sino en que cada persona es igual y cada persona por ende va a representar el conocimiento de distintas maneras, y no se puede evaluar de manera tan simple como un solo examen. Y por eso está el segundo aspecto que pusimos, que son las pruebas del saber, y en el caso específico para Colombia, la importancia que tienen estas pruebas estandarizadas, que no es como en otros países, que son simplemente como para recolectar datos estadísticos del nivel de educación, sino que influyen mucho en la vida de las personas y su universidad. Ahora,
de la educación, podemos ver que la educación básicamente en general se encarga de enseñar a las personas distintos tipos, como la cultura, en cuanto al ámbito social, la socialización, los valores y el conocimiento. El último problema estructural que encontramos es en cuanto al rol del profesor. Pues primero que todo, el rol del profesor muchas veces en su relación con el estudiante no se entabla una relación como de igual a igual, y está claro pues que tampoco están en condiciones iguales porque uno tiene más conocimiento que el otro. Sin embargo, la forma, si se entabla una relación partiendo desde este supuesto, va a ser mucho más difícil que el estudiante sienta como una empatía y pueda adquirir el conocimiento más fácil. Y eso se relaciona también con la diferencia que encontramos entre dar clase y enseñar. El rol principal del profesor debería no dar su clase, porque de hecho ellos pueden preparar el tema, sino preocuparse porque sus estudiantes entiendan y desarrollen las competencias necesarias en los temas que él quiere enseñar. Entonces esta es la labor más complicada de ser profesor, ya que tienen que investigar y ir tratando diferentes técnicas para ver cuál es la que mejor le sitúa a su grupo de estudiantes. El segundo aspecto que vamos a analizar con respecto a la educación es la competencia. Entonces, primero que todo, podemos ver que se da una clasificación. Esta clasificación se da por medio de los exámenes de los que hablábamos anteriormente, que son, por ejemplo, las pruebas del saber, donde vemos que una nota clasifica qué tan bueno o qué tan malo es el estudiante. Entonces aquí podemos ver que se da una discriminación hacia los estudiantes que no pudieron sacar tan buenas notas. Sin embargo, muchas personas opinamos que esos exámenes en realidad no determinan el conocimiento o la inteligencia de la persona. Entonces, por esta discriminación que se da por las pruebas del saber, pues estas personas que admiten a los estudiantes en las universidades piensan que ellos no van a ser lo suficientemente buenos para la institución. Bueno, también podemos ver que se simplifican todas las habilidades de la persona hacia un examen, ignorando otras virtudes que puedan presentar los estudiantes. Por otro lado, podemos observar que la competencia viene con incentivos. Es decir, para que las personas compitan entre ellos, pues compiten mejor si hay un incentivo. Las personas, como todos sabemos, responden a ellos. Entonces, con estos incentivos, la humanidad o las personas solamente hacen las cosas por obtener algo, o sea, por interés, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, en la universidad podemos observar que muchas personas estudian no porque les guste, sino por obtener una buena nota y de esta forma ganarse una beca o algo por el estilo. Y podemos ver también que esos incentivos también generan pues productividad. Entre más estudian las personas, va a haber un mejor nota. Ya. El aspecto de productividad también lo podemos observar en una empresa, por ejemplo en el área de ventas, donde se les ofrece un incentivo, es decir, la comisión, y así las personas pues van a tratar de vender la mayor cantidad de cosas posibles y así la empresa va a obtener un beneficio. Otro aspecto en el cual nos debemos enfocar en la parte de la competencia de la educación es en las rivalidades. En el sector educativo colombiano, lo que se trata de hacer es siempre averiguar qué institución o qué colegio o universidad es mejor. Entonces, esto genera, como lo dice el nombre, mucha competencia y rivalidad entre las instituciones y entre los mismos estudiantes. Bueno, ahorita les vamos a hablar sobre la calidad en el sistema educativo. Entonces, empezamos por saber que hay un paradigma en la diferenciación de la educación. Y es que, como se divide en dos, en educación pública y educación privada, entonces hay un paradigma que dice
que la educación privada es mejor que la pública. Pues se piensa, aunque generalmente no tiene que ser así, ahorita vamos a ver por qué se piensa eso. Entonces, ahorita seguimos con la calidad, la capacidad económica. Entonces, actualmente nos encontramos en un sistema en el cual para tener una buena calidad en la educación se necesita tener una buena capacidad económica, es decir, necesito tener plata para poder entrar a una buena universidad o a un buen colegio. También tenemos el subsidio económico. Entonces, como se sabe, hay colegios públicos pues, los colegios públicos necesitan de subsidio por parte del Estado, y muchas veces este subsidio no es suficiente para que el colegio o la universidad tenga una buena calidad. Entonces, aquí vemos corrupción porque muchas veces no se recogen o se roban los fondos para mejorar la calidad educativa, o no se invierte de la manera correcta, o en el país hay veces les dan más prioridades a otra cosa que a la educación, y por eso muchos de los colegios públicos o algunas universidades no son de buena calidad. También tenemos el concepto de calidad. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de calidad? Pues es parte como la estructura o el modelo educativo aquí en Colombia, y es que se piensa que una universidad o un colegio de buena calidad es aquel que tenga un buen puntaje de cierto examen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se vuelve, primero que todo, se vuelve un negocio, porque entonces como van a querer ser siempre van a tratar de ser los mejores para que les lleguen más personas, y entonces, ¿cómo tratan de ser los mejores? Se acomodan al concepto de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si para hacer una buena universidad se necesita un buen examen, entonces esa universidad se va a acomodar, va a dictar sus clases para ese examen, enseñarles a los estudiantes cómo hacer el examen. Entonces, esto como cierra un poco el modelo educativo en vez de explorar otras áreas en que las personas se pueden desempeñar. Otro aspecto importante sobre la educación es la desigualdad. Entonces, ¿nosotros en qué nos basamos? Primero, en la economía, porque hay una desigualdad económica, porque no todas las personas tienen las mismas capacidades y los mismos, como los mismos requisitos económicos para poder entrar a las universidades. Esto va muy ligado de los altos precios que podemos encontrar por acá, ya que pues las universidades, especialmente las privadas, han establecido un alto precio, y esto quiere decir, esto indica que las personas necesitan una alta capacidad económica para poder ingresar a una educación de alta calidad. Otro aspecto importante tenemos en la parte sociocultural, la parte de inclusión social. ¿Qué pasa? La cultura, por decirlo así, en nuestro país es una cultura donde hay una gran variedad de mestizajes y de relaciones. Pero ¿qué sucede? En muchos colegios o muchas universidades discriminan a las personas, ya sea por su raza, por su sexo, por su religión o por otros motivos, lo que hace que estas personas no puedan ingresar con tanta facilidad a un sistema de alta educación. Entonces esto obviamente restringe las posibilidades que tienen las personas para tener un sustento económico a largo plazo. También nos enfocamos en la calidad. Muchas de las escuelas públicas no cumplen con los horarios que el Ministerio de Educación les ha dicho. Creo que son 280 horas al año que tienen que estudiar en los colegios. Entonces, muchas de las escuelas públicas no cumplen con estos horarios. Por lo tanto, obviamente los temas que se abarcan y los temas necesarios para una educación no son suficientes para desarrollar personas competentes. Por lo tanto, ahí hay un problema bastante grave.
Bueno, también tenemos la parte de cobertura, que esta hace referencia a muchas, digamos, de las veredas o de los pueblos o ciudades pequeñas no tienen la posibilidad de acceder a una educación de alta calidad. ¿Por qué razón? Primero por la razón de infraestructura de las ciudades. Después podría ser por la razón de transporte, lejanía, de que las ciudades pues, pequeñas están muy poco conectadas o tienen una infraestructura muy básica y no se pueden conectar con ciudades grandes en las cuales se pueden pues, brindar unos colegios que tengan una mayor calidad. Bueno, la parte de la segmentación es que el sistema educativo ha segmentado, como ya le dijo mi compañero en la explicación anterior, la educación. ¿En qué sentido? Ha hecho una división entre el sector privado y el sector público. Y pues como ya nos dijo, se cree que el sector privado pues tiene un nivel de educación muchísimo mayor porque pues tiene primero pues muchísimas más oportunidades económicas para los estudiantes y que el sector público pues no les puede brindar. Y esta segmentación hace que haya una desigualdad a la hora de oportunidades en los diferentes, pues ya sea en los trabajos, en el momento de entrar a las diferentes universidades. Por acá podemos encontrar una segregación escolar. ¿Qué sucede? Muchos profesores, pues como ya lo dije anteriormente, o los mismos alumnos se han encargado de discriminar o dividir sus salones de clase, lo que ha generado que haya una discriminación y las personas hayan abandonado las escuelas o los colegios y dedicado a otras cosas que pues les pueden brindar sustento económico, lo cual ha hecho que pues la segregación ha hecho que se discriminen y se dejen las escuelas y se dediquen a otros trabajos que no son pues de conocimiento. También tenemos los docentes, que es una parte muy importante porque, como ya lo explicó mi compañero anteriormente, los docentes no han establecido un vínculo directo con el estudiante, sino que buscan una manera generalizada de repartir los conocimientos. Por lo tanto, no todas las personas tienen las mismas capacidades pues, para lograr un entendimiento completo de la educación. Otro aspecto importante es la financiación, ya que no todas las personas tienen las mismas capacidades y el gobierno no brinda los suficientes recursos para lograr pues, que las personas logren, que las escuelas tengan una educación de alta calidad. Por lo tanto, esto mismo hace que haya un sesgo entre la misma segmentación del sistema educativo.